Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Manzana Mordida un día más y hoy para hablar del iPad Mini 7, un dispositivo que llevo usando desde hace una semana prácticamente y bueno, creo que después de todos estos días pues ya estoy listo para contaros todas mis impresiones sobre la que es sin duda la tablet más compacta de Apple y un producto que, bueno, desde luego se ha ganado el cariño de muchos usuarios. No olvidemos que este iPad mini no se renovaba desde 2021, ya se estaba quedando un poquito anticuado, así que usuarios como yo, que éramos fanáticos de este segmento, pues estábamos esperando una actualización como agua de mayo. Ahora, ¿merece la pena? Pues bueno, como siempre, para que el vídeo sea fácil de seguir y poder llegar a esta respuesta, bueno, voy a analizar cada uno de los diferentes apartados de este nuevo modelo de iPad. Voy a hablar del diseño y su construcción, de su pantalla, de su rendimiento y bueno, pues también de la experiencia de uso en el día a día. Así que, si estáis pensando en haceros con este nuevo iPad mini o simplemente tenéis curiosidad por saber qué tal es, quedaos conmigo porque vamos a verlo al detalle. Y bueno, empezamos hablando del diseño y construcción del iPad Mini 7. Y aquí tengo que ser completamente sincero con vosotros. Y es que si ponéis un iPad Mini 6 y un iPad Mini 7 uno al lado del otro, os va a costar distinguirlos. Y es que Apple ha decidido mantener exactamente el mismo diseño que su predecesor. Estamos ante la misma tableta de 8,3 pulgadas, con los mismos biseles simétricos alrededor de la pantalla, los mismos botones en las mismas posiciones y hasta el mismo peso de 293 gramos. Es, como digo, literalmente un calco a nivel de diseño y construcción. Y a ver, esto no tiene por qué ser algo negativo. De hecho, el diseño del iPad mini es fantástico y sigue siendo uno de sus puntos fuertes. Es increíblemente portátil y versátil. Yo mismo lo puedo incluso llevar, si quiero, en el bolsillo de mi abrigo, sin ningún problema. Lo cual, como digo, su tamaño hace que sea un dispositivo muy conveniente para todos aquellos que quieran un iPad que poder llevarse a todos lados. Eso sí, a ver, esto tiene un punto negativo y es que si sois usuarios de un iPad mini 6 y estabais pensando en renovar vuestro dispositivo esperando ver cambios en el diseño, pues claro, lamento deciros que no os los vais a encontrar. Y a ver, en parte era esperable, era difícil que Apple hiciera muchos cambios en este apartado, en el diseño, dado que ya lo renovó por completo precisamente con la generación anterior. Y bueno, ya conocemos todos a la Apple de hoy en día, le gusta bastante reciclar diseños. Pasemos ahora a hablar de la pantalla y aquí tengo sensaciones encontradas. A ver, el iPad mini 7 mantiene el mismo panel Liquid Retina de 8,3 pulgadas que ya vimos en la generación anterior. Y no me malinterpretéis, no es una mala pantalla en absoluto, pero después de usar a diario los paneles de los últimos iPhone o de los iPad Pro, pues claro, se nota un paso atrás en calidad. Y es que, a ver, siendo sinceros, creo que Apple se ha quedado un poco corto en este apartado. Esta actualización era una oportunidad perfecta para dar un salto cualitativo, ya sea implementando tecnología OLED o añadiendo ProMotion para tener esa fluidez de 120 Hz que tanto nos gusta. Incluso también podrían haber reducido el tamaño de los biseles para conseguir más superficie de pantalla manteniendo las mismas dimensiones del dispositivo. Por cierto, también quiero comentar que el famoso Jelly Scrolling que tanto dio que hablar en el iPad Mini 6 parece que sigue presente en esta nueva versión, al menos en mi unidad, y es que he notado que en ciertas webs, al hacer scroll, por ejemplo en este artículo de La Manzana Mordida, si os fijáis en la fotografía, la línea inferior no es recta cuando hago scroll, sino que hace ese efecto gelatinoso y asimétrico que puede llegar a notarse. En cualquier caso, siendo justos, para el uso que le he estado dando estos días, que es leer artículos, ver vídeos en YouTube, echar alguna partida ocasional y, bueno, navegar por redes sociales, la pantalla cumple perfectamente y este efecto, pues bueno, se puede llegar a disimular. Eso no quita que sea criticable, por supuesto. Vamos a hablar del rendimiento y aquí tenemos una actualización importante. A ver, el iPad Mini 7, como ya os dije en el vídeo del anuncio, viene equipado con el chip A17 Pro, que es el mismo procesador que encontramos en los iPhone 15 Pro del año pasado. Y os puedo decir que en el uso diario este iPad derrocha potencia por todos lados. Se mueve con fluidez por todo el sistema. Las aplicaciones se abren rápidamente y luego cuando utilizas la multitarea o trabajas a pantalla dividida, todo va muy fluido. Pero claro, quería ponerlo a prueba con algo más exigente. Por tanto, he estado también jugando a juegos de altísimo rendimiento, como por ejemplo la prueba gratuita que te dejan hacer del Assassin's Creed Mirage. Y aquí es donde he encontrado los primeros límites de la 17 Pro. Y es que, a ver, si ponemos los gráficos en alto en este juego, podemos apreciar que hay tirones bastante molestos. Y si bajamos la calidad a medio, es verdad que mejora el rendimiento, pero la verdad es que la experiencia visual se resiente bastante. Ahora, siendo sinceros, ¿realmente alguien va a comprar un iPad mini para jugar a este tipo de títulos? Pues, a ver, en mi opinión, no.
Yo creo que no, el iPad mini no es para eso. Este iPad quizás está más pensado para juegos ocasionales, como otro que juego yo mucho, que es el Call of Duty Mobile, que precisamente os mostré alguna escena en mi vídeo de primeras impresiones. Que, como pudisteis comprobar, con los gráficos al máximo de calidad, se mueve de maravilla. Ya digo, para juegos más exigentes como, por ejemplo, este de Assassin's Creed Mirage o los Resident Evil que anunciaron en el evento de hace un par de años, a ver, para ese tipo de juegos creo que casi mejor es jugarlos en un iPad Pro o directamente en una consola. Y precisamente por seguir hablando del rendimiento vamos a hablar de números concretos, y es que he hecho algunas pruebas con Geekbench 6 y los resultados son interesantes. El iPad mini 7 en la prueba single core obtuvo 2.976 puntos y en la prueba multicore 7.401. Si pongo estas puntuaciones en una tabla comparativa con las del iPad mini 6, que por cierto le doy las gracias a Manu, un suscriptor VIP, por esta tabla, si comparamos con el chip A15 del mini 6, podemos apreciar una mejora de rendimiento en ambos apartados, tanto en single core como en multicore. Si la medimos porcentualmente, estaríamos hablando de una mejora de un 37% en single core y de un 35% en multicore. Ahora bien, si ya tenéis un iPad mini 6 y lo usáis principalmente para navegar por internet, leer, ver vídeos, redes sociales y algún juego ocasional, sinceramente no creo que os merezca la pena el cambio. La única excepción podría ser si queréis aprovechar las nuevas funciones de Apple Intelligence, aunque por ahora aquí en Europa nos quedamos sin poder probarlas, así que si estáis en la misma situación que yo, entiendo que esto no es un motivo de compra. Y bueno, vamos a hablar ahora del software y la experiencia de usuario. Y tengo que decir que iPadOS 18 funciona realmente bien en este iPad mini 7 y se nota especialmente, como decía hace un momento, en la parte de la fluidez y la navegación por el sistema. Las animaciones son suaves, las apps se abren rápido y en general, ya digo, la experiencia es muy satisfactoria. Eso sí, hay que mencionar que alguna función de iPadOS no está disponible en este modelo. Por ejemplo, el organizador visual, que es una de las características más interesantes de iPadOS y que se disfruta mucho, por ejemplo, en los iPad Pro, pero que está limitado a iPads con chips de la serie M. Por tanto, como no tiene un chip M1 como mínimo, pues nos quedamos sin poder disfrutar de este tipo de características. Y a ver, es una lástima porque, ya digo, habría sido una función muy útil incluso en un iPad de este tamaño. Pero bueno, siendo sinceros, donde realmente brilla el iPad mini 7 es en las apps de lectura. Y es que tiene un tamaño perfecto. Es un tamaño compacto, ideal para este tipo de uso. Al final parece un libro. Y os lo digo por experiencia propia. En mi caso, yo lo he utilizado muchísimo durante estos días para utilizar la aplicación de libros de Apple y también para aplicaciones como Feedly, para leer feeds de algunas webs de noticias que sigo, y Flipboard, que también sirven muy bien para poder estar al tanto de la actualidad. La verdad que, insisto, son dos apps que se aprovechan mucho en un dispositivo así. Ahora, si me preguntáis, bueno, ¿pero no has usado Final Cut Pro o alguna aplicación similar? Pues la verdad es que no, porque es que, insisto, no es un dispositivo en el que me planteo usar aplicaciones de ese tipo. De todos modos, para, que sepáis un poco cómo tengo yo configurado mi iPad y el uso que yo le voy a dar, voy a hacer un pequeño tour de cómo lo tengo organizado y a ver si así pues puede inspirar a alguno de los futuros compradores de este modelo. Venga. Bueno amigos, pues os hago un pequeño tour de cómo tengo mi iPad y para que, más o menos sepáis por qué lo he comprado y qué apps realmente yo voy a utilizar. Como veis, tengo dos páginas principalmente. Una página dedicada al consumo multimedia y entretenimiento ocasional y luego tengo aplicaciones sobre todo pues de lectura, algo de productividad y redes sociales. Si empiezo por aquí, pues ya veis que uso Gmail, tengo la aplicación de Google, que la uso sobre todo para ver estos feeds de recomendaciones en base a mis intereses. Luego si bajo un poquito por aquí, las aplicaciones de videollamada, y luego por aquí tengo Feedly, que antes la he mencionado, me parece una aplicación muy buena pues para estar al tanto de las noticias que sigo de medios americanos. Pues por ejemplo, yo me meto aquí, puedo ver un primer vistazo de esta noticia y luego me redirige al sitio web en concreto para verla de forma completa. Y luego también me gusta mucho para consumir noticias Flipboard, ¿no? Porque Flipboard tiene un feed de recomendaciones en base a tus gustos y luego yo pues tengo mis libretitas, ¿no? Por ejemplo, esta la tengo compartida con Fabi pues para ver noticias también relacionadas con Apple y cosas así, siempre estar pues al tanto de todo. Aquí tengo la app de libros, que la tengo en primera página en este iPad mini, Eleven Reader, que es para audiolibros, la uso menos en el iPad mini, uso más libros, notas, para tomar notas principalmente, que en este caso tengo que decir que, a ver, el iPad mini tiene soporte para el Apple Pencil, pero bueno, yo realmente
pues ahora de momento no lo he utilizado, pero entiendo que en momentos determinados, pues para tomar alguna nota, pues me puede venir bien, ¿no? El tener este soporte. Este iPad mini tiene soporte para el Apple Pencil Pro y también para la versión con USB-C, y desde aquí pues podríamos tomar cualquier tipo de nota. Además, con su tamaño tan compacto lo convierte en una especie de libreta digital que te puedes llevar a cualquier parte. Además parece un cuaderno pequeñito, o sea, creo que tiene un tamaño perfecto. Como digo, luego por aquí pues tengo Things, YouTube, Twitter, Telegram, Final Cut Pro, que lo probé durante los primeros días, pero realmente no es una aplicación que use. Y aquí abajo pues tengo aplicaciones de navegación web, ChatGPT, esta que es el monitor para la cámara con la que grabo a veces algunos vídeos, y luego ya digo, una pestaña dedicada al entretenimiento, al ocio. Estas dos para traquear series y películas que voy viendo, ¿vale? También incluso videojuegos. Luego aquí tengo los widgets correspondientes para hacer rápidamente esos contenidos. Y luego aquí tengo mi zona gaming, ¿no? Mi fila de iconitos para ver streamings de gente jugando a juegos. El PS Remote, pues si quiero jugar en remoto a la Play. Call of Duty Mobile para partidas ocasionales. Y luego estos dos que los probé pues para poner a prueba el rendimiento. Assassin's Creed Mirage, pues ya os acabo de hablar sobre él. Que a ver, en normal no va del todo mal, pero en gráficos altos pues deja un poquito que desear. Y ya está, como veis, este es un poco el enfoque que yo le voy a dar al iPad mini, y por eso lo he personalizado como tal, con aplicaciones sobre todo de lectura y también reproducción de vídeos, y luego sobre todo de consumo multimedia y ocio. Así que espero que esto pues os ayude y os inspire a todos aquellos que tengáis pensado comprar una unidad de este tipo. Bueno, todavía no hemos acabado. Quiero hablar también de otros apartados, por ejemplo el de las cámaras. Y a ver, para hablar de las cámaras del iPad mini 7 tenemos que ponernos ya en el contexto de que quizás las cámaras en un iPad no es un aspecto determinante para comprar uno sobre otro, sinceramente. Creo que es uno de los puntos que menos vamos a utilizar, al menos que, si hablamos de la cámara trasera. La cámara principal sí que con el tema de las videollamadas la podríamos usar más. Y a ver, tengo que decir que el sistema de cámara se mantiene prácticamente idéntico al del iPad mini 6. En la parte trasera tendríamos una cámara gran angular de 12 megapíxeles con apertura f1.8, con la única novedad de que ahora incorpora HDR4 para fotos en vez del HDR3 de la versión anterior. Y luego en la parte frontal seguimos con la misma ultra gran angular de 12 megapíxeles y apertura f2.4. Y a ver, aquí viene, digamos, mi principal crítica, y es que Apple ha desaprovechado esta actualización del iPad para reposicionar la cámara frontal, y en lugar de colocarla en el marco lateral como ya han hecho en otros iPads, la siguen manteniendo en el marco vertical. Esto significa que en las videollamadas que hagamos pues seguimos dependiendo al 100% de la función de encuadre centrado para que se nos vea de una forma centrada, ¿no? En fin, esto es algo que, insisto, podrían haber cuidado un poquito. Precisamente, hablando de videollamadas, que es básicamente para lo que uso la cámara del iPad, ya sí que os puedo decir que cumple con su cometido. No es una calidad abismal, pero bueno, suficiente para FaceTime o alguna aplicación similar. Y bueno, después de una semana usando el iPad mini 7, pues ya sí que sí, es momento de hacer balance y responder a la pregunta clave: ¿merece la pena comprarlo? Y a ver, empecemos por sus puntos fuertes. La portabilidad es sin duda su mayor virtud. Con solo 293 gramos de peso y un tamaño tan compacto que prácticamente me cabe en una mano, sí que puedo decir que es un iPad perfecto para todo aquel que, por ejemplo, va a viajar continuamente en avión, en tren, en el autobús y quiere llevar siempre el iPad encima sin que le ocupe mucho espacio. Pues, por ejemplo, para ese tipo de perfiles es muy recomendable. Y luego el chip A17 Pro ofrece un rendimiento más que suficiente para el uso diario. Sin embargo, como he dicho durante el vídeo, también tiene sus puntos débiles. La pantalla, aunque no es mala, se queda algo anticuada comparada con las tecnologías más actuales. Hecho en falta ProMotion, hecho en falta un panel OLED o unos biseles un poquito mejor aprovechados, ¿no? Para poder tener una mayor pantalla en el mismo tamaño de iPad, ¿no? En fin, son detalles. Así que, ¿a quién le recomendaría este iPad? Pues sin duda a usuarios que busquen un dispositivo, pues como yo, principalmente para consumir contenido de lectura de libros y artículos, navegación web, redes sociales y, bueno, algún juego ocasional. Ya digo, para este tipo de usuario su tamaño lo hace perfecto, porque te lo puedes llevar en el bolso, incluso en el bolsillo de una chaqueta si tenéis una chaqueta como la mía. En fin, es
un iPad ideal para viajes o desplazamiento diario. Por otro lado, pues claro, no le recomendaría este iPad a usuarios que busquen un iPad para trabajo intensivo o tareas creativas exigentes. Si necesitáis editar vídeo, hacer diseño gráfico profesional o usar apps que requieran mucha potencia, pues sí, probablemente os convenga más un iPad Air, un iPad Pro. En mi caso, pues bueno, por un lado, me ha encantado su portabilidad y lo cómodo que resulta para leer y consumir contenido, también para tomar anotaciones con el Apple Pencil en un momento dado, pero ya digo, para un uso diario como creador de contenido, pues elegiría o el iPad Pro o trabajaría con mi MacBook como sigo haciendo hasta ahora. En definitiva, que el iPad Mini 7 es una actualización correcta pero conservadora. Es decir, que si tenéis un iPad Mini 6 y lo vais a utilizar principalmente para tareas básicas, pues no actualicéis todavía, esperaos a que el iPad Mini 6 ya no dé más de sí. Y si no tenéis ningún iPad y queréis uno para leer o para los usos que he determinado hace un momento, pues oye, sí que puede ser una opción muy, muy interesante. Su precio en España parte desde 599 euros en su versión de 128 GB con Wi-Fi, pudiendo elegirlo también con 256 o 512 y también con conexión con datos móviles. En fin, os dejaré un link en la descripción para que bueno, lo podáis comprar en la web de Catwin por si os interesa adquirirlo. Ya sabéis que somos colaboradores de ellos. Y ya está. Así que, en fin, dejadme en la caja de comentarios vuestra opinión del iPad Mini, si alguno de vosotros ya lo ha comprado y qué le ha parecido. Y nada, por mi parte, pues esto sería todo. Un like, por favor, que siempre ayuda muchísimo para que los vídeos lleguen a más gente. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos muy pronto con más aquí en La Manzana Mordida. Porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.